Estamos en el Centro O2 de Psicología. Estamos con Isabel Vadillo. Hola, Isabel. Hola, Carlos. Llevas 17 años ya tratando a personas con fibrosis quística, trabajando con nosotros. ¿Cómo has visto la evolución en estos 17 años en cuanto a dos palabras que creo que concordaremos, ¿no? La aceptación y la adaptación? Uh-huh. Bueno, sí, esas son las dos palabras como un poco que representan parte del trabajo que hacemos en apoyo psicológico a personas con FQ, ¿no? Y la aceptación es algo que va a ser transversal durante todo el crecimiento y todo el proceso de la persona, y luego está la adaptación, ¿no? Que va a ser diferente pues, dependiendo de la etapa o del momento o de la edad, ¿no? En concreto, con lo que tú me planteabas sobre la diferencia, pues bueno, llevar 17 años y que, bueno, esa diferencia es evidente, ¿no? En cuanto sobre todo a que ayuda mucho a la adaptación y a la aceptación, sobre todo a la aceptación porque es menos traumática en este momento. ¿Por qué? Creo que, bueno, el hecho de que haya mucha más información, claro, haya medicación, sea una enfermedad mucho más conocida, con una estructura mejores, más clara, totalmente, ¿no? Incluso ya no estamos hablando tanto de esperanza de vida, que eso ya influye mucho. Eso es, ya no se pone esa espada encima, ¿no? Esto hace totalmente diferente y muchísimo más posible la aceptación y sobre todo por parte de la familia, que es lo que luego van a transmitir a los hijos, ¿no? Yo recuerdo, antiguamente había familias que se resistían a que su entorno conociera que su hijo o su hija tuviera fibrosis quística. ¿Ha evolucionado eso? Muchísimo, también. Creo que aún así, ¿no? Es importante, claro, puedo entender, ¿no? Que a veces es complicado hablar ampliamente o más en profundidad de esta enfermedad con los propios hijos, ¿no? Pero creo yo ahí sí que lanzaría como esa pelota que es importante hablar, ¿no? Aún ahora y hoy en día sigue siendo importante hablar en familia de FQ cuando está esa enfermedad en uno de los miembros, ¿no? Pero totalmente diferente, sí. Sí. Bueno, y luego ya pasamos a una época que también llevo muchos años, me encuentro frecuentemente, es llegar a la adolescencia y digamos que las hormonas empiezan a revolucionar la vida de esa persona, ¿no? ¿Cómo ves esa adaptación de la vida del adolescente al incorporar la fibrosis quística? ¿Cómo tendría que ser eso? Bueno, creo que la fibrosis no se incorpora en la adolescencia, hay que ir incorporándola desde el propio nacimiento, con las diferentes necesidades que hay en cada etapa, y que como esté en la adolescencia va a depender también mucho de cómo se haya hecho anteriormente. Para mí la adolescencia pues tiene que ver pues con las características propias del adolescente, ¿no? Que es bueno, pues los amigos que van a ser sagrados clave, ¿no? En esta etapa, y el grupo, ¿no? El grupo de iguales. Entonces quizás incidiría en algo en FQ, que sería ser igual en la diferencia, ¿no? ¿Cómo ser igual en la diferencia? Qué bonito. Me parece que eso es muy, muy importante y es como... Y quizás uno de los recursos y uno de los vehículos por los que introducir esto y con los que incorporarlo sea a través del deporte, del entrenamiento del deporte y si es posible en grupo, ¿no? En equipo, claro. En equipo, eso es. Claro. Porque da un contexto y da una contención al adolescente muy buena y que además le va a durar el resto de la vida, ¿no? Qué bien. Sí, puede incorporar eso. Y cuando ya pasamos a la edad adulta, claro, se plantea el tema de la pareja, se plantea el tema de compaginar la etapa laboral con los cuidados de la enfermedad, incluso la posible paternidad o maternidad. También tendrás experiencia en esto, ¿verdad? Sí, para mí en la etapa adulta, bueno, pues es quizás esto, también la parte, además de aceptación, la adaptación, ¿no? Cómo adaptarse más para poder vivir de alguna manera con la enfermedad y no que la enfermedad sea el centro de la vida de la persona, ¿no? La persona es más que la enfermedad que tiene. Claro. Y ahí me parece que es muy importante cómo adaptar los cuidados, ¿no? Que al final son cuidados que, bueno, son un estilo de vida en realidad, ¿no? Sí. Que no tienen por qué estar relacionados a la enfermedad. Es una forma de vivir y de estar bien, ¿no? Hay que incorporarlos, es lo único que hay. Y cuantos más recursos se tengan, más fácil va a ser lidiar con estos 2 o 3 temas, como comentabas, compatibilizar el trabajo, la elección de la pareja, con las cosas que puede conllevar y, bueno, claro, esa futura maternidad y paternidad, de la que cada vez además se sabe más también, ¿no? Sí, y tenemos más ejemplos, más posible, hemos hablado ya en nuestras cápsulas, así que nada. Isabel, te agradezco muchísimo estas palabras porque sí, son muy importantes para que la gente tome nota de que
la FQ se tiene que llevar desde el principio para que luego se pueda adaptar a las distintas etapas de la vida. Muchísimas gracias, nos vemos en otra cápsula informativa. A ti, Carlos.